cordial saludo para todas las madres y padres titulares del programa Familias en Acción. Mi nombre es Laura López, soy el enlace municipal del programa, lo vengo manejando desde el mes de enero, muy contenta de estar nuevamente al frente de este programa. Hoy les doy la bienvenida al encuentro pedagógico de bienestar comunitario que se realizará de manera virtual debido a la emergencia COVID-19 para cuidar la salud de nosotros y cuidar la salud de ustedes. Hoy tenemos invitados muy especiales, tenemos al comisario de familia, tenemos la psicóloga que es coordinadora de equidad de género, la psicóloga de la Secretaría de Desarrollo, coordinadora de juventud y algunas de las madres líderes y titulares que nos van a contar su testimonio. Ahora les voy a mostrar cuál es la agenda de esta reunión. Espero contar con toda su participación. Recuerden colocar su asistencia con su nombre completo o número de cédula a través de comentario en Facebook o a través de las líneas WhatsApp de sus madres líderes. Encuentro pedagógico, Familias en Acción, municipio de La Unión, Antioquia. Agenda. Primero, salud y bienvenida. Segundo, reflexión de la coordinadora de juventud. Tercero, intervención, comisario de familia y coordinadora de equidad de género del municipio de La Unión, prevención de la violencia contra la mujer. Cuarto, somos Familias en Acción. Se tratarán aspectos importantes y cambios del programa Familias en Acción debido a la emergencia COVID-19. Quinto, intervención de la psicóloga Ana María Jaramillo de la Dirección Local de Salud con un tema muy importante de prevención del embarazo en adolescentes. Sexto, testimonio de las madres líderes y titulares del programa Familias en Acción. Séptimo, información relacionada con el programa Jóvenes en Acción. Octavo, medidas de bioseguridad y cierre del programa. Les repito, esperamos contar con su participación, con sus comentarios a través de Facebook o de las líneas WhatsApp de sus madres líderes. Un saludo para todos, yo soy Alejandra Galeano Valencia, coordinadora de juventud, y a continuación vamos a hacer una lectura y una reflexión de la misma. Un maestro paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio, los habitantes, una pareja de 3 hijos vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa era muy humilde. Se aproximó al padre de familia y le preguntó: «Este lugar, donde no existen posibilidades de trabajo y hay tanta pobreza, ¿cómo hacemos para sobrevivir?». El señor respondió: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Y la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo». El maestro agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: «Busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco». El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos, y así lo hizo. A medida de que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito: árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando a aquella familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí.
Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, que era el dueño de la vaca, cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida. El señor entusiasmado le respondió, nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos, y así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. Bueno, me gustaría que ustedes en los comentarios hicieran una reflexión acerca de esta lectura que les acabo de hacer. Yo por mi parte reflexiono acerca de ella, que un problema puede tener muchas soluciones. No es adecuado estancarse en un problema, y es lo correcto ver todos los vértices de soluciones que puede tener dicho problema, y que también pueden existir muchos caminos para llegar a una meta. A veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero podemos ver los otros lados o las otras miradas que le podemos dar a un problema. Y por último, tener en cuenta que el cambio es un factor importante para crecer. Le tenemos mucho miedo a las cosas que no conocemos, le tenemos mucho miedo a cambiar las cosas de nuestra vida. Entonces la invitación es esa, a no temerle al cambio y a ver las múltiples posibilidades que existen detrás de un problema. Hoy estamos invitados a este programa e invitamos también a la doctora Liliana Patricia Cardona. Ella es la coordinadora de la política de equidad de género del municipio, y el tema específicamente a tratar es la disminución de violencia contra las mujeres. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Comisario, buenas tardes. Sí, muy importante estos espacios para contarle a la población unitense, a las mujeres, todo el proceso que se da con la violencia contra la mujer. Qué tipos hay, cuál es su función en estas circunstancias. Entonces, qué bueno este espacio para poder hacer muy enriquecido los momentos y que les quede en la cabecita, porque eso hace que también entiendan qué pueden hacer en momentos de eso. Claro que sí, y también para resaltar que este programa se hace pues en coordinación con la Oficina de Familias en Acción, que en ese enfoque diferencial que tenemos que tener en pues, sobre todo en cómo abordar las temáticas de violencia, también desde la institucionalidad se tiene que dar una mayor garantía o una garantía reforzada a los derechos de los miembros de la familia, mujeres, niños u hombres que sufren algún tipo de violencia por esa pues condición que específicamente les denota el ser víctimas del conflicto armado o el ser desplazados o tener esa doble condición. Doctora, desde la Oficina de Equidad de Género, ¿qué nos puedes decir sobre cómo se aborda o cómo son los tipos de violencia que han logrado identificar y cómo pues hacen el acompañamiento ustedes a las demás instituciones? Bueno, comisario, desde la coordinación de equidad de género, esa coordinación nace por la política pública. Nosotros en el municipio contamos con la política pública de equidad de género para la mujer. Está constituida por 6 líneas, una de ellas y posiblemente una de las más relevantes es la erradicación de violencia. Entonces se acompañan todos los procesos. Ninguna de las instituciones, de las entidades que acompañan el proceso de violencia puede trabajar solita. Siempre es articulación. Nosotros hemos tenido acompañamiento desde la gobernación, con la comisaría de familia tiene que haber una articulación muy ajustada para que los procesos se den y para que puedan pues como salir adelante. Y las mujeres, esa palabra que a mí de verdad me disgusta un poquito, pero sí es como importante, las mujeres se empoderen de su situación como tal.
y puedan como responsabilizarse de ellas mismas y notar que ellas son capaces de hacer todo. Pienso que esa es la parte más importante de equidad de género. Como te dije al principio, me parecen muy buenos estos espacios, comisario, porque yo sé que muchas dudas de las que yo tengo y con las que he ido muchas veces a su oficina las pueden tener muchas mujeres. Entonces, ¿qué tal si usted también me va resolviendo esas dudas que sé que le ayudarían a muchísimas mujeres? Por ejemplo, comisario, nosotros hace poquito tuvimos una charla muy importante. Yo llevo trabajando con violencia contra la mujer muchos años y posiblemente algo se me había escapado, y usted lo decía ese día, es que mis conocimientos son diferentes a los de ser abogada, entonces se le va escapando a uno, pero a mí sí me parece importante hacer una diferenciación, y es entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género, porque es que son dos situaciones que, aunque se les puede dar el mismo manejo, sí son dos situaciones diferentes y posiblemente tengan resoluciones diferentes. Sí, claro que sí. La violencia de género es una construcción social, ¿cierto? La violencia de género básicamente busca a que le demos cabida a situaciones que socioculturalmente, ambientalmente, familiarmente le dan le dan un menor acceso a las personas por condición de género a la justicia. Entonces hay aspectos, doctora, dentro del derecho en el que se habla, y precisamente de eso se trata el enfoque diferencial, en el que se habla que tenemos que hacer una discriminación, pero esa discriminación es positiva, ¿cierto? Entonces, cuando tú abordas la ley, la 1257 de 2008, es una ley que específicamente modifica situaciones que tienen que ver con la violencia, y le impone pues unos compromisos distintos al Estado respecto a la atención a las mujeres que son víctimas de violencia precisamente por la condición de género. Para ponerlo en un caso muy coloquial o en un caso pues muy de la comunidad, una pareja no tiene por qué estar manipulándote para que le des una cuota alimentaria a sus hijos en que tenés que volver a estar con él, ¿cierto? En que no puedes salir del ámbito familiar, porque las mujeres no son objeto de nadie, ¿cierto? Y cuando se habla de empoderamiento precisamente se trata de que, y por eso la importancia de políticas como las de equidad de género, y que haya coordinaciones que tienen que ser psicosociales, que tienen que ser psicólogos, trabajadores sociales o trabajadoras sociales, precisamente dándole esas herramientas a las mujeres, porque en distintas oportunidades ellas no quieren acceder a la comisaría porque lo ven como un medio o como una entidad del Estado un poco como que va a invadir muchos aspectos de su vida íntima, ¿cierto? Entonces la razón de ser de políticas como la de equidad de género es precisamente eso, dar esa discriminación positiva, dar ese espacio de preponderancia que tienen que tener las mujeres por la condición de ser mujeres, ¿cierto? Y imponer unas especificidades a los hombres de respeto a las mujeres y de que no, precisamente no se miren ellas como un objeto ni sexual, ni económico, ni de ningún tipo, porque la familia es lo más importante de la sociedad, es un bien constitucionalmente protegido, pero ¿quién lidera o quién empodera las situaciones de la familia? Es precisamente la mujer. Cuando hablamos de violencia en razón de género, también se puede hablar de que hay una violencia en razón de género, por ejemplo, contra alguna persona por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, o LGBTIQ+, como lo dicen, ¿cierto? Precisamente porque son personas que también pueden tener su pareja, pueden tener una pareja del mismo género, pero que también los violentan por esa misma situación de género, o por esa condición de género que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de violencia en razón de género, no es solamente en violencia contra la mujer, ¿cierto? La violencia en razón de género es una violencia que es una condición que le tiene que dar mayor protección interinstitucional a esas personas que mayormente son mujeres, desafortunadamente, porque precisamente pues ayer escuchábamos por Teleantioquia, en Támesis, Antioquia, en el suroeste, una mujer muy joven que fue violentada por su expareja, ¿cierto?
que el tipo ya había tenido unas denuncias en la fiscalía, ya había sido conducido, ya tenía una condena, ¿cierto? Pero que volvía y la llegó y no descansó hasta que no la violentó y no le quitó la vida. Entonces ahí es donde uno dice que se desborda la violencia intrafamiliar, cuando ya por la razón de ser mujer y por la razón de que yo pretendo que ella sea un objeto un objeto que sea solamente mío, y en donde yo empiece a intimidar y a decir, es que si no es conmigo, no vivís conmigo, no vivís con nadie, ahí es cuando se va desbordando. Nos estamos pasando del límite de la violencia intrafamiliar a la violencia por la condición de que ella es mujer y que yo creo que es un objeto mío, y nadie es objeto de nadie. Eso es algo, pues, es una construcción sociocultural, doctora, que tenemos que empezar a romper, ¿cierto? Pero romper desde nosotras mismas. Desde ustedes mismas, pero también desde la dinámica familiar, doc, porque, por ejemplo, en la comisaría yo he dialogado con niños. El año pasado me sorprendió, dialogué con un niño de 8 años que me decía que para qué ser mujer, ¿cierto? Que para qué las mujeres nacen en la vida, para ser violadas o para que los hombres les peguen. Entonces yo le decía, vení, pero ¿por qué me decís eso? Vos sos hombre. Entonces él me decía, no, es que tengo una primita de 13 años que me dice eso, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué estamos sembrando ese resentimiento en las mujeres y en los hombres? ¿O por qué desde pequeñitos los estamos sometiendo a una información tan absurda? O sea, es una construcción sociocultural que tenemos que empezar a romper. Otro caso, por ejemplo, doc, cuando las niñas sufren otro tipo de violencia que es muy degradante, que es una violencia que desafortunadamente, si no es bien intervenida o si no hay las suficientes herramientas, pues, de atención interinstitucional, se vuelve una violencia que definitivamente es muy difícil de superar, la violencia sexual. ¿Por qué se tiene que dar la violencia sexual dentro del ámbito familiar? Porque hay situaciones en las que la niña es abusada y entonces en la familia le decimos, no, quédate callada, porque es que es el tío, o es el primo, o es mi hermano y no quiero que se vaya a la cárcel, o es el papá. Desgraciadamente, y usted más que nadie lo sabe, la mayoría de los casos son personas cercanas. Es muy escaso que sea una persona desconocida quien violente, porque la forma como opera el abuso sexual se desprende de ahí, de adquirir la confianza de familia y niña o niño. Entonces como que saber eso de que es que esas personas cercanas, y es que se vuelve un tabú hasta denunciarlo. Exacto. Y saber que el no denunciar deja secuelas más graves todavía. Exacto, ahí por eso te digo que hay que empezar a romper dinámicas hasta desde la casa, desde la escuela, desde ese mismo instrumentalizar a la mujer, el que empezamos a instrumentalizar a las niñas. Por ejemplo, todo el tiempo estamos llamando la atención en que efectivamente hay métodos de planificación familiar, ¿cierto? Y hay políticas también de planificación familiar, pero la solución no es que yo diga que porque mi niña tiene 10, 11, 12, 13, 14 años, porque está en la adolescencia y porque ella empiece a salir, que yo empiece como mamá a decir, no, es que la voy a colocar a planificar porque yo no me voy a poner a cuidar muchachita, ¿cierto? Eso también es un tipo de violencia, sí, que yo le estoy delegando a mi hija, porque estoy diciéndole que no tengo la capacidad de cuidarla, de que no tengo la capacidad de escucharla, de ponerme al lado de ella en esa etapa tan difícil de su vida, sino que le estoy diciendo, no, entonces planifique y usted mira qué hace, ¿cierto? Eso es un tipo de violencia que están haciendo las mamás sobre sus niñas. Pero hay, ¿cierto?, que entender eso también, Comi, porque posiblemente hayas tenido casos de esa manera y tenga que ver con el mismo temor de esa madre, sí, ¿cierto? Tiene que ver mucho como con el temor, porque desgraciadamente no nos han educado. Entonces, si no nos han educado, menos vamos a ver educar sobre la sexualidad. Sí. Todavía hay un tabú para hablar de sexualidad con nuestros hijos, sí, todavía lo escondemos, todavía. Entonces, la más fácil, y no es tan fácil, es poner a planificar, pues como a los hijos. Y como lo que usted dice, comisario, hay un término
no sé si será bien, mal utilizado, yo lo voy a utilizar como lo encuentra uno posiblemente en la literatura, que puede ayudarnos con todo eso. Desde la coordinación hasta el momento se han hecho 2 charlas sobre el tema, y es las nuevas masculinidades. Excelente. Porque es que va a ser un tema esta semana, hoy precisamente de la semana de la prevención del embarazo adolescente. Sí, lo está con la psicóloga Natalia Baena. Desde la coordinación de equidad de género se han hecho 2 veces, porque todos tenemos que empezar por eso. O sea, a nosotros nos criaron, todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, y no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni todas las mujeres son buenas, ni todos los hombres son buenos, ¿cierto? Es como llegar como a ese término, y eso también es hablar de equidad. Total. Eso también aprende, y porque es que cuando hablamos de violencia tenemos que hacer que las mujeres entiendan cuánto daño le hace cualquier tipo de violencia. No nos vayamos muy lejos, comisario, las microviolencias, esas sí que están normalizadas, porque hemos normalizado completamente la violencia de género. Hay muchas situaciones que son pequeñitas, y muchas situaciones que nosotras permitimos hasta el punto de nosotras también, voy a decir la palabra, hasta nosotros también volvernos machistas, permitiendo y haciendo hasta comentarios que son microviolencias contra otras mujeres. Sí, como lo que yo te planteaba pues de esta niña que estaba dialogando con su primito. Exactamente, esa es una microviolencia. Claro. Y lo que yo, pues, por ejemplo, en la diferenciación que tú hacías de violencia intrafamiliar y violencia de género, lo que pasa es que cada asunto es un mundo en sí. Cada asunto que uno atiende en la comisaría de familia tiene que tener una forma de abordaje distinto. Por ejemplo, cuando un familiar abusa sexualmente a una niña, es imposible que nosotros determinemos que eso es una violencia intrafamiliar, ¿cierto? Esa es una violencia contra la mujer, ¿cierto? Es una violencia contra esa niña por su condición de género, ¿cierto? Y es una violencia de esa niña que atiende o que obedece a la dinámica sociocultural y como a ese atraso que tenemos respecto al respeto a las mujeres en toda la institucionalidad y en todo el Estado. Hay familias que definitivamente tienen dificultades porque viven muy lejos de un centro poblado, porque son familias que tienen una condición económica muy, muy precaria, porque son familias como se ve en Antioquia y como se ve en el oriente antioqueño, que llegaron a colonizar una vereda, una misma familia, ¿cierto? Y finalmente se empiezan a vivir relaciones incestuosas. Entonces esas relaciones incestuosas no es que digamos que son consentidas, no, lo que pasa es que son relaciones que se van normalizando, como tú lo indicas, ¿cierto? En que se va haciendo normal que haya personas de la familia que tengan una interacción y que puedan constituir otro núcleo familiar. Pero eso también atiende a que empezamos a ver muchas dinámicas, por ejemplo, como que se empiezan a ver problemas de retraso mental, un retraso cognitivo, personas que nacen con unas dificultades pues, cognitivas muy fuertes, precisamente por eso, ¿cierto? Porque la biología es perfecta y el hecho de que un ser humano o de que se conforme una familia entre dos personas que tengan una consanguinidad distinta significa en que si por ejemplo yo soy Rojas y tú eres Cardona, ¿cierto? Es posible que la genética de tu familia tenga alguna falencia, pero que la genética mía pueda tener una fortaleza que ayude a suplir esa falencia genética que tiene tu familia. Como me encanta el espacio. Gracias a usted, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego. El programa Familias en Acción es para las madres y padres que tengan hijos entre los 0 y 22 años. El programa realiza pago de incentivos en periodos de cada 2 meses por cumplimiento de compromisos. Entre los 0 y 6 años se paga el incentivo por salud, que es para los niños que asistan a los controles de crecimiento y desarrollo.
Y por educación, de los 5 a 22 años, que asistan a las instituciones educativas y se verifica en un periodo de cada 2 meses. En este momento el municipio cuenta con 2.300 familias beneficiarias del programa Familias en Acción. Estas familias beneficiarias pertenecen a diferentes tipos de población. Uno es población desplazados, otra es población reunidos, otra es población Sisbén, esto quiere decir que hayan cumplido con un puntaje del Sisbén, y otra población es la población indígena. En el municipio no contamos con ningún beneficiario que sea de este tipo de población. Las inscripciones al programa Familias en Acción se realizaron en el año 2012 de manera masiva. Acá se pudieron inscribir los tipos de población que antes les mencioné, y desde esta fecha el programa no ha realizado nuevas inscripciones ni tiene abiertas las inscripciones para ningún tipo de población en estos momentos. Acá se inscribieron todas las personas que cumplían con los requisitos para poder ingresar al programa. En este momento las inscripciones de Familias en Acción se encuentran cerradas. Las inscripciones se abren directamente desde el gobierno nacional, no es manejado por el municipio. En el momento que se abran estas inscripciones estaremos informando a toda la comunidad para que las personas que cumplan con los requisitos puedan acceder e ingresar al programa Familias en Acción. El pago de los incentivos del programa se realiza por verificación de compromisos. Entonces les voy a contar cómo se está manejando la verificación debido a la emergencia COVID-19, ya que ha cambiado un poco por la seguridad de todos. Los controles de crecimiento y desarrollo, en este momento el programa no los está verificando, ya que en las IPS, hospitales y EPS no están realizando los controles por la seguridad y salud de los niños. En la parte de educación, los menores no están asistiendo a las instituciones educativas, entonces como normalmente lo que verificamos es la asistencia a las instituciones en cada periodo, que es cada 2 meses, lo que se está realizando es un cruce con el sistema de matrículas a nivel nacional. Por eso los invito a que revisen muy bien la información en el programa de Familias en Acción, si los hijos sí cruzaron bien con el colegio y el grado en el que están matriculados, y si de pronto tienen algún inconveniente, para que por favor se acerquen a revisar con las instituciones educativas y verifiquen en el SIMAT, que es el sistema de matrículas a nivel nacional, que el tipo de documento, número de documento, grado y nombre estén bien actualizados para poder que el programa les realice el pago. Debido a la emergencia COVID-19, el programa Familias en Acción está realizando un pago extraordinario, aparte del pago por salud y educación, a todos los beneficiarios del programa Familias en Acción por valor de 145.000 pesos. Este pago es un incremento en el subsidio que se ha estado entregando normalmente en el programa para mejorar la calidad de vida y poder suplir necesidades debido a la emergencia COVID-19. El valor del pago a cada familia depende del número de hijos que tenga y si están en salud o educación, y también depende del grado en el que tengan sus hijos. Recuerden que el programa solo prioriza 3 niños en educación. Si tienen más de 3, hasta que alguno de ellos no se gradúe de bachillerato, pues no se priorizará otro menor en su familia. Recuerden que el programa Familias en Acción realiza diferentes tipos de novedades, como cambios de titularidad, traslados de municipio, ingreso de nuevos beneficiarios que pertenezcan a la misma familia, actualización en datos personales, actualización de documentos. Entonces los invito para que si tienen alguna novedad que deban realizar, se acerquen a la oficina a consultar cuál es el trámite que deben realizar. También hacer la actualización de documento es muy importante para que los pagos les sigan llegando de manera oportuna. Entonces, los niños que ya cumplieron 7 años y no han llevado la tarjeta de identidad, por favor, acercarse al titular y con la tarjeta de identidad para hacer la actualización del documento. Igualmente, los jóvenes que ya cumplieron 18 años
También debe acercarse el titular del programa con la fotocopia de su cédula y así realizar la actualización de los documentos. Es muy importante que realicen estos cambios para que el programa no los suspenda en ningún momento. Para las familias que están residiendo en el municipio y están en el programa inscritos en otros municipios, los invito también para que se acerquen a la oficina del programa a solicitar el traslado de municipio. Es muy importante que se encuentren inscritos en el municipio donde residen. Entonces los invito para que se acerquen y les daré toda la información que necesiten para hacer el traslado de municipio en la oficina. Invito a todas las madres y padres titulares del programa que si tienen hijos menores de 22 años que estén en salud o estén en educación y no los hayan ingresado, por favor acercarse con la fotocopia del registro civil de su hijo a la oficina para realizar el ingreso. Recuerden que es solo para las mamás y papás que ya estén inscritos en el programa Familias en Acción. Recuerden que el programa Familias en Acción es de corresponsabilidades. Usted como papá o mamá tiene responsabilidad de cumplir con todos los compromisos que se le exigen a sus hijos. También nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ejecución del programa y que el programa se maneje de la mejor manera en nuestro municipio. Papás y mamás del programa Familias en Acción, recuerden que los pagos que se realizan por sus hijos en salud y en educación es para cubrir las necesidades del hogar, que los hijos tengan una mejor calidad de vida. Mi nombre es Ana María Jaramillo, soy psicóloga y coordinadora de las políticas públicas en la Dirección Local de Salud. El tema que quiero compartir el día de hoy está relacionado con la prevención del embarazo adolescente y tengo como algunos aportes frente a la temática. El primero tendría que ver con que el embarazo adolescente es una problemática de salud mental, entendida desde lo físico, si lo miramos desde esa situación, digamos que el cuerpo de una adolescente todavía no tiene la suficiente madurez para poder enfrentar los cambios, la gestación, el parto. Entonces sería un riesgo para la vida y para su salud, ¿cierto? Y dentro de la salud mental tampoco hay la suficiente madurez para asumir la responsabilidad que implica la crianza. Es muy importante también tener en cuenta que cuando hablamos de embarazo adolescente es importante hablar también de jóvenes como tal, adolescentes hombres, haciendo alusión a que la responsabilidad es tanto de la joven como de la pareja en ese momento de la chica. También hacer alusión a que es una problemática de niñas embarazadas, porque desde los 9, 10 y 11 años también estamos detectando que se embarazan las niñas, y esto también se integraría como en la situación que hablábamos ahora, de que es una situación de riesgo y una problemática de la salud mental. También es importante hacer alusión de que muchas de esas embarazos en adolescentes y en niñas es importante explorar que no sean consecuencia de violencia sexual, porque partimos a veces en términos muy generales que cuando una joven se embaraza es porque fue un embarazo programado, porque fue deseado, porque ella quiso, pero realmente si miramos a profundidad la problemática o la situación, si le quitamos la palabra problemática de la situación del embarazo adolescente, también estamos hablando de que muchos de estos embarazos no son producto precisamente de que fue programado, que fue deseado, que fue buscado, sino que fue accidental. De pronto porque falló el método anticonceptivo, porque hubo alguna presión. Y frente a las violencias sexuales específicamente, tener en cuenta que la mayoría de las violencias sexuales ocurren en la casa por las personas que los chicos y las chicas y las jóvenes consideran que pueden ser sus personas de confianza, o por temas de explotación sexual comercial, que también es una situación de riesgo, y como consecuencia de esto entonces estaría presentándose un embarazo. Entonces hay que explorar cuántos de estos embarazos adolescentes también son por causa de una violación, y la violación sería un delito. Tener en cuenta que en el sector salud
Es importante que se haga un acompañamiento especial a las jóvenes desde la parte médica y la parte psicológica, que puedan tener un acompañamiento desde sus derechos como jóvenes, el derecho también a la interrupción voluntaria de embarazo cuando aplica para alguna de las 3 causales. Y si miramos el horizonte de proyecto de vida de muchas de las jóvenes que se embarazan, realmente no lo miran como una posibilidad. Si se hace la pregunta a las jóvenes si quisieran embarazarse en la adolescencia, la respuesta de la mayoría de ellas es que no quisieran estar embarazadas. Aquí es una pregunta importante porque hay un imaginario frente a lo que es la maternidad, y creo que es importante en esta temática reevaluar y resignificar la palabra maternidad, porque no es como la maternidad como un destino o como la única posibilidad o la idealización de la maternidad, sin que tenga realmente una implicación con la responsabilidad. Entonces mirar la maternidad como una opción, no como un destino, no como que le toca ser madre, como muchas de las jóvenes que lo asumen, y porque afectan su proyecto de vida. ¿En qué sentido? En que muchas de las chicas cuando se embarazan son expulsadas de su ámbito familiar, muchas se retiran del colegio por deserción escolar, muchas tienen el apoyo de la familia y en otros momentos no, lo cual hace que sean mucho más vulnerables, que tengan otros riesgos, como por ejemplo la explotación sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución, la explotación sexual. En ese sentido, más que la prostitución, es la explotación sexual. Entonces es muy importante que podamos tener una posibilidad de resignificar estos imaginarios de la maternidad y de lo que es ser pareja también. Es también muy importante que tengamos en cuenta la educación sexual, porque más que hablar hablando de una manera mucho más integral lo que es el embarazo adolescente, es lo que tiene que ver con la educación sexual. Ha sido muy restringida. ¿En qué sentido? En que solo les hablan a los chicos y a las chicas de métodos anticonceptivos o de infecciones de transmisión sexual, lo cual limita esa visión frente a un ejercicio de la sexualidad placentera, responsable, lúdica, donde se integran muchas de esos aspectos de la dimensión de la sexualidad, que no es prohibir a los jóvenes que vivan una sexualidad libre, pero que sea responsable, y que frente a las chicas, específicamente a las mujeres, haya una autonomía frente al ejercicio de su cuerpo, que puedan decir no, que no tenga presiones, por ejemplo, por sus pares en cuanto a que el inicio de las relaciones sexuales. Es muy importante que la educación en los métodos anticonceptivos vaya acompañado de empoderarlas, de enseñarle a las chicas a que también puedan ser autónomas en el uso de esos métodos anticonceptivos. Muchas temen que sus padres se enteren de esos métodos, entonces que haya una muy buena comunicación también en el tema de las familias frente a la sexualidad. Hay padres y madres que desconocen o ignoran o niegan completamente que sus hijos e hijas tienen una vida sexual activa, y por supuesto eso crea un distanciamiento en la conversación frente a estas temáticas. Padres y madres que prohíben a sus hijas utilizar algún método anticonceptivo, y la prohibición lo que hace es que puede llevar también a que ellas inicien esa vida sexual a más temprana edad. Entonces invitar a las familias a que tengan una comunicación más abierta, que se acompañen también de las instituciones educativas en el tema del embarazo adolescente, de la prevención del embarazo y de los métodos anticonceptivos, el tema de la sexualidad, y muy importante también para las instituciones de salud que puedan tener digamos que una atención diferencial para los jóvenes, donde puedan ser escuchados, donde reciban una amplia información en los métodos anticonceptivos, que puedan acceder a ellos sin ninguna barrera. No es, por ejemplo, obligatorio que los jóvenes vayan acompañados de sus padres para una asesoría en métodos anticonceptivos. En el ejercicio, por ejemplo, de la sexualidad, que las jóvenes tengan confianza para hablar con su pareja y decir: no quiero tener una relación sexual, por favor te pones el condón, no tengo relaciones sin protección. Eso es muy importante porque es la comunicación, son los vínculos, es la autonomía, es la autodeterminación, es la educación sexual, y por eso
Es tan importante entonces esta invitación que hago el día de hoy desde la Dirección Local de Salud para que las instituciones nos unamos en la prevención del embarazo adolescente. Cuando una joven se embaraza, nos está invitando a la reflexión, nos está invitando a revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que no es solo decir que la joven tiene la culpa y que es responsabilidad de ella. Creo que es una invitación, cada joven que se embaraza es una invitación para que realmente busquemos nuevas formas de acompañarlas en ese proceso de vida. Mi nombre es Luz Omaira Gutiérrez, madre líder y titular de Familias en Acción hace 13 años. El programa en el municipio ha traído muchos beneficios para muchas familias de bajos recursos. Lo hemos sabido aprovechar. Resulta que en este momento ya superamos más de 500, 600 familias en Familias en Acción. Este es un programa que ha beneficiado a mucha gente y a muchas familias. Lo que les quería decir es que resulta que el programa se maneja según usted tenga su condición de desplazados. Primero que todo, usted debe tener ser desplazado, pertenecer al único libro del RU, que es el libro de desplazados, tener menores de niños estudiando o niños que estén en control y desarrollo en las entidades de salud. Este beneficio que nosotros recibimos es gracias al gobierno, que se conmovió de todos nosotros, las personas que fuimos afectadas por la violencia de años pasados. El programa ha sido muy beneficiado para todos. Yo soy madre líder hace algunos 18 años más o menos. Este programa nos ha prestado mucho beneficio como pues a todas las familias, como personas víctimas directas del conflicto que somos. Nos ha regalado mucho beneficio porque nos ayuda a sostener nuestros hijos en cuanto al colegio, en la nutrición de nuestros hogares. Entonces, pues yo pienso que es de muchísimo beneficio para nuestra sociedad y para nuestras familias. Mi experiencia como madre titular ha sido muy grandiosa, porque uno se relaciona mucho con las otras personas, conoce mucho sobre el programa, sobre lo que es el programa, y también lo da a conocer a las madres usuarias y a los padres usuarios cuando ellos lo necesitan y lo requieran. Es de mucho beneficio pues para todos, porque entre todos nos ayudamos a salir adelante, como pues en cuanto a los reglamentos del programa y en todo. El programa Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional y el Departamento para la Prosperidad Social. Este programa está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años. Para poder acceder deben de cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos, el más importante, es que esté graduado de bachillerato. El siguiente requisito es que el joven esté matriculado en una universidad pública que tenga convenio con el Departamento para la Prosperidad Social. Después de haber cumplido con estos requisitos, se debe verificar que el joven cumpla con algún tipo de grupo poblacional que exige el programa para poder ingresar a él. Uno de ellos es que pertenezca a la población víctima o desplazada y que se encuentre en estado incluido en el registro único de víctimas. El segundo requisito es que cumpla con el puntaje del SISBEN exigido por el Departamento para la Prosperidad Social. En el municipio de La Unión,
el requisito, el puntaje para poder acceder al programa Jóvenes en Acción es un puntaje menor a 51 puntos en la encuesta del CISBEN. Otro requisito o otro tipo de grupo poblacional al cual puede pertenecer el joven para ingresar al programa Jóvenes en Acción es que pertenezca al programa Red Unidos, que es de superación de la pobreza extrema. Y cuarto requisito es que la persona o el joven cumpla con estar en el registro de población indígena. El programa Familias en Acción tiene jóvenes y busca que los jóvenes se gradúen de su bachillerato. El programa solamente paga los incentivos a los jóvenes que estudien hasta el grado 11. Estos jóvenes que salgan del programa Familias en Acción y estén matriculados en alguna de las universidades, que en un momento les voy a mencionar, que son las que tienen convenio con el Departamento para la Prosperidad Social en Antioquia, pueden acceder al programa Jóvenes en Acción si estuvieron registrados en el programa Familias en Acción. Este programa paga un incentivo por valor de 400.000 pesos cada 2 meses. Esto lo hacen también por verificación de compromisos con cada una de las universidades. Entonces, les voy a contar cuáles son las universidades que tienen convenio en Antioquia con el Departamento para la Prosperidad Social. Las universidades con convenio en Antioquia son la Universidad de Antioquia, el Colegio Mayor de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, Institución Universitaria Pascual Bravo, Universidad Nacional, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria de Envigado, Escuela Superior de Artes de Borarango, Universidad de Tolima en Medellín, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Institución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital. Si cumples con alguno de los requisitos, puedes inscribirte a través de la línea nacional 018-095-1100. La llamada se realiza desde un teléfono fijo y es gratuita. A través de tu celular puedes marcar el 031-595-4410, marcas el número completo y también lo puedes hacer a través de mensaje de texto enviando la palabra preregistro más tu correo electrónico al número 85594. Ahí te llegará un mensaje donde puedes ingresar tu preregistro y posteriormente te enviarán el registro. También puedes acercarte a la oficina de Familias en Acción, allá te brindaremos toda la información, las líneas donde te puedes inscribir. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes acercarte a la oficina de Familias en Acción, con gusto allá te atendemos y te damos todas las orientaciones para inscribirte al programa Jóvenes en Acción. Hemos llegado al final de este encuentro pedagógico del programa Familias en Acción. Espero que todos los temas tratados hayan sido de su interés. Quiero dar agradecimientos muy especiales a todas las personas que se vincularon, comisario de familia, psicólogas, equipo de comunicaciones, agradecimiento especial también a la emisora Voz de la Unión que se vinculó con este programa. Quiero terminar recordándoles que debemos acatar todas las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la desinfección constante cuando entremos a cualquier sitio y a nuestras casas, y también recordarles que deben registrar su asistencia en comentario de Facebook o a través de líneas WhatsApp de sus madres líderes. Muchísimas gracias por su participación. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.